Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están, estimados amigos, amados por el Señor? Aquí nosotros gozando de la presencia del Señor, disfrutando de la vida cristiana y un día mejor, cada día es mejor que el anterior, como dice una canción. Para todos los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia Jesús, la Esperanza, del barrio de La Boca, calle Necochea 1066, esquina Bransen. Si usted vive cerca de aquí, le esperamos. Nuestras reuniones son los martes, los jueves y los sábados 19:30 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Con mucho gusto le recibiremos y usted tendrá un mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa. La palabra de Dios. De parte de toda la producción y del mío propio, les mandamos un gran saludo a todos los que nos ven, nos siguen a través de este canal de YouTube. Un abrazo grande para los colegas, los amigos, las pastoras, los pastores, las iglesias de los pueblos, de las ciudades, de las provincias y más allá de nuestras fronteras. A todos los hermanos que nos ven, un abrazo muy grande y les deseamos las más hermosas bendiciones que Dios tenga para ustedes. En estos días estamos hablando de una serie. La serie tiene que ver con la eternidad. El título de la serie es De la eternidad hasta la eternidad. Y si usted quiere decir desde, lo puede decir, desde la eternidad hasta la eternidad. Hoy el título de lo que vamos a tratar, de nuestras palabras a través del mensaje, es un lugar sin corrupción. Un lugar sin corrupción. Bueno, vivimos en un mundo donde abunda la corrupción. Por eso es raro pensar que existe un lugar donde no hay corrupción. Estamos hablando muy especialmente en estos días de nuestra vida eterna, de dónde vamos a vivir, ir a vivir en la eternidad. Poco se habla de esto, pero la Biblia habla mucho de esto, porque a Dios le interesa que usted sepa que realmente la vida va a comenzar cuando usted deje este cuerpo y vaya a vivir al lugar que Dios ha preparado para usted. Si usted ha elegido a Jesús, hay un paraíso en el cielo que le espera. Si usted no ha recibido a Jesús, sino que le ha rechazado y no quiere saber nada, bueno, le espera una eternidad sin Dios, sin paraíso y al lugar que Dios preparó para Satanás y sus ángeles. Porque el infierno no fue creado para el hombre y la mujer, sino que fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero los que siguen la desobediencia, el pecado, llámese como se llame, están haciendo la voluntad de Satanás y con él van a ir a parar. Porque los que lo siguen a él, bueno, terminarán a donde él va a parar. Él ya tiene sentencia. Lo único que falta es que se cumpla y se cumplirá cuando todo termine en esta vida temporal y comience la vida eterna, plan maravilloso creado por Dios. De esto estamos queriendo hablar en estos días y hoy es el mensaje número 4 para los que nos siguen. Un lugar sin corrupción. En el diccionario bíblico dice de una manera y en el diccionario de habla española dice de otra, aunque se asemejan bastante cuando se refieren a la palabra corrupción. Mire, por ejemplo, el diccionario de habla española dice, no es un acto, sino una condición, la corrupción. Un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir. Así dice el diccionario de habla española sobre corrupción. Y en el diccionario bíblico la palabra corrupción dice así, es el pecado que en lugar de ser reconocido como tal
es decir, que uno reconozca que está obrando corruptamente, dice, en lugar de ser reconocido como tal y en lugar de arrepentirse la persona, es elevado como sistema, se convierte en costumbre mental y en una manera de vivir. En ese último párrafo se parece mucho al diccionario de habla española. Por ejemplo, hay una corrupción de la cual habla la Biblia, que es mentir, sobornar, enviciar, libertinaje, inmoralidad, todo lo que usted quiera agregar allí. Pero en este caso, cuando la palabra que vamos a leer ahora habla de corrupción, está hablando de descomposición y de putrefacción, de algo que entra en descomposición. Un lugar donde no existe la corrupción. De esto vamos a hablar y es el lugar que Dios ha preparado para los que le aman y le siguen. Bueno, la Biblia dice que para vivir en la eternidad y en el reino de Dios, lo último que habíamos visto dice, la carne y la sangre no entrarán al reino de Dios, pero ahora le vamos a agregar ni la corrupción. Nos quedó esta palabrita. Ni carne, ni sangre, ni corrupción podrán heredar este lugar que Jesús fue a preparar para nosotros. Vamos a abrir en el libro de Corintios, capítulo 15, versículo 50, donde dice la palabra de Dios. Usted que tiene Biblia me puede seguir detrás de cámara. Primera de Corintios 15, versículo 50, dice, pero esto digo, hermanos, y San Pablo nos habla a nosotros, hermanos en Cristo, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Porque en el paraíso que Dios ha preparado en el cielo para sus hijos, sus hijas, no existe la corrupción. Es un lugar donde no hay corrupción. Así que dice, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por eso digo que para que nosotros podamos ir a este lugar, Dios tiene que transformar nuestro cuerpo. Usted tiene que mentalizarse que el cuerpo que tiene ahora es un cuerpo temporal para que usted habite ahí, su espíritu, su alma, que es usted, un ser espiritual, que habita en una casa hecha del polvo de la tierra, porque así dice que Dios lo creó. El cuerpo temporal que usted tiene es eso, temporal. Un día dejará el cuerpo, la casita del cuerpo, donde usted ha vivido para pasar por esta vida un tiempo y se va a dirigir de donde vino. La Biblia nos llega a decir que todas las almas han sido creadas por Dios y son de Él. Dios lo declara. Así que todos hemos venido de allí. Dios nos metió dentro de un cuerpo que gracias a papá y mamá lo hemos heredado. Papá y mamá nos dieron un cuerpo a través de que ellos quisieron tener hijos y nos dieron un cuerpo. Pero el alma y el espíritu los dio Dios. Ahora, la carne y la sangre, como dice la palabra acá, se deteriora, se corrompe. Entonces necesita Dios, para llevarnos al cielo, que tengamos un cuerpo espiritual. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, es el versículo que sigue, hasta el 53, dice Pablo aquí, mire, dice tantas cosas que necesitaríamos más tiempo, pero dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y luego dice, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo,
se vista de incorrupción y esto mortal, el cuerpo, se vista de inmortalidad. ¿Para qué? Para vivir en el lugar donde no hay corrupción. Allí la vida es eterna y no hay fin. Mientras que nosotros estamos en un cuerpo y aquí nuestro cuerpo tiene fecha de vencimiento. El misterio escondido para el mundo, pero ahora revelado a la iglesia. Porque dice Pablo, he aquí os digo un misterio. Este misterio está escondido para el mundo. El mundo no quiere creer ni le interesa esto porque va más allá de lo que él puede entender. Entonces, como le parece locura, lo rechaza. Por eso dice, es un misterio, porque no lo puede entender. Pero este misterio nos ha sido revelado a nosotros por el Espíritu. Cuando usted va al diccionario, la palabra misterio dice hecho o cosa cuya naturaleza, causa u origen o razón de ser no tienen explicación o no se puede entender. Es un misterio. ¿Se entiende? Ahora, los científicos, por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que es un misterio, los científicos en este mundo tratan de develar los misterios de la naturaleza. Para ellos es un misterio hasta que descubren algunas cosas que ya existen. Que no entendamos no quiere decir que no existan. Bueno, la palabra de Dios, aunque usted no la entienda, no quiere decir que no existe. Lo que Dios dice que existe, como Él no miente, existe, aunque usted no lo entienda. Pero este misterio del que habla Pablo, la mente humana no lo puede aceptar. También el mismo Pablo lo dice. ¿Por qué no lo puede entender? Y si no lo puede entender, dice la misma Biblia, le es locura. Le suena como a locura cuando se habla del paraíso y de un lugar donde las cosas no tienen fin. ¿Por qué nosotros lo podemos entender? Y es tan fácil para un creyente entender estas cosas. ¿Y por qué los demás no lo pueden entender? Los que no lo pueden entender nos llaman a nosotros ignorantes porque nosotros entendemos estas cosas. Que no se pueden explicar exactamente, es verdad, pero porque no lo podamos explicar no quiere decir que esto no exista. Pero la Biblia dice que nos ha sido revelado a nuestro espíritu por el Espíritu Santo y lo entendemos espiritualmente. Por eso para nosotros nos es fácil entender, porque lo entendemos espiritualmente, no razonadamente, espiritualmente. Y es más, tenemos una convicción de que esto es real, porque el Espíritu Santo nos convenció. Claro, usted dice, bueno, yo necesitaría que me convenza, a ver si me convence. No te va a porfiar, no te va a truncar, porque tienes libre albedrío. Si tú eres nuevo y me estás escuchando por primera vez, lo que tienes que pedir es con humildad y sumisión, pedirle a Dios por si a Él le pluja hacerlo, porque Él sabe tu corazón. Si tu corazón es sincero, está abierto con sinceridad y le pide a Dios revelación, no te imaginas lo que Dios te puede revelar. Pero tienes que abrir tu corazón con humildad. Esto no es con orgullo. No se puede parar delante de Dios con orgullo y exigirle que Dios haga algunas cosas cuando Él creó todo de la nada, aún tu vida y mi vida. Ahora, en 1 Corintios capítulo 2, ahí está lo que yo le estoy diciendo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 10, y después vamos a saltar al 14. Dice, antes bien, 1 Corintios 2, versículo 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, a la mente humana, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el versículo 10 dice, pero, esos peros de Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo.
porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Y el versículo 14 dice, pero el hombre natural, el hombre que vive temporalmente sin creerle a Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es lo que le estoy diciendo. Dios nos revela a través del Espíritu Santo, que para nosotros eso también es un misterio, pero uno tiene la revelación interna en el Espíritu, la convicción de la existencia de Dios, de la presencia de Dios y de las cosas que Él ha creado. Esto lo tenemos porque es una revelación del Espíritu. Pablo nos dice, un misterio, el cual sucederá sin que el mundo lo espere. He aquí os digo un misterio y el mundo no lo espera. Por eso cuando suceda, ahí va a ser una hecatombe. ¿Por qué? Bueno, versículo 51 dice, no todos dormiremos, en el versículo 51 del capítulo 15. 51 de Primera de Corintios dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto no lo espera el mundo, sino el creyente que está sabiendo y conociendo el misterio escondido. San Pablo usa la palabra dormir. No todos dormiremos, para mencionar de una manera dulce la muerte física. Para Pablo, el cuerpo un día cierra los ojos, el cuerpo humano, y descansa para siempre hasta que vuelve al polvo, porque se deteriora. Pero el que estaba adentro no duerme. El que estaba adentro se va con el Señor. Algunos dicen, algunos creyentes, aún algunos colegas míos, dicen que los que mueren están durmiendo por este versículo y porque Jesús cuando habló de Lázaro dijo, Lázaro no está muerto, duerme, como hablando de cuando muere un creyente, duerme, descansa. Pero el alma y el espíritu no duermen. El que necesita dormir es el cuerpo, pero no el alma y el espíritu. Se van a descansar en el momento de salir del cuerpo, si es creyente, se van directamente con el Señor. Todos sabemos que el cuerpo se descompone cuando muere, entra en descomposición y termina siendo polvo porque fue tomado del polvo. Esto lo sabemos todos, hemos ido al cementerio alguna vez, hemos enterrado a algún ser querido bajo tierra y nunca más lo vimos. Pero lo que no vimos es lo que pasó realmente, que salió el que estaba ahí adentro, el que hablaba con nosotros, el que oía, el que cantaba, el que compartía charlas y momentos agradables, se fue. Dejó el cuerpo temporal para irse al lugar que le correspondía. El alma y el espíritu del creyente se van directamente a Dios si es que tiene a Cristo en el corazón. Si ha aceptado a Jesús, al instante va a estar en el paraíso con Dios. ¿Dónde está esto? Bueno, lo vamos a buscar. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Miren lo que dice Pablo acá. El mismo Pablo que estuvo en el cielo tiene esta revelación. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, cuando estamos como estamos ahora, estamos ausentes en el Señor. Y pone entre paréntesis, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto está bien claro que Pablo la tenía muy clara, que cuando salimos del cuerpo vamos a estar presentes en el Señor. No es que nos vamos a quedar durmiendo en la tumba. Vamos a estar directamente con el Señor. En la tumba queda el cuerpo, pero usted se va con Dios
y va a estar en la presencia de Dios. Y si queda alguna duda, vamos a San Lucas, Evangelio de San Lucas, esta es palabra del Señor cuando estaba en la cruz, en el capítulo 23 de San Lucas, versículo 42, perdón, San Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43, hay dos ladrones que están crucificados al lado de Jesús y uno de los que está al lado le habla a Jesús y le dice esto, en el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba muriendo, pero creía en Jesús. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cerrás los ojos para este mundo y vas conmigo al paraíso. Hoy. No le dijo, dentro de algún tiempo vas a llegar al cielo. O en la resurrección, al final, vas a morir ahora, vas a dormir. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto está bien claro que cuando los cristianos salen del cuerpo se van con Dios. Se van al lugar del cual están todos nuestros seres queridos que han seguido a Dios, que han amado a Dios, que han servido a Dios. Ese lugar precioso que Dios ha creado. Allí vamos y ya tendremos un cuerpo allí inmortal para vivir en aquel lugar. Los cristianos que murieron están con cuerpos incorruptibles en el paraíso con Jesús. Y cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, los muertos, dice, resucitarán con un cuerpo incorruptible. Dice, ¿pero cómo? ¿Están en la presencia de Dios o están en la tumba? Bueno, yo creo, es un pensamiento mío, que estos que van a resucitar son los que murieron ahí. En ese momento van a resucitar. Pero claro, nadie los va a ver, porque van a salir del cuerpo, se van a quedar, el cuerpo se va a quedar. Nadie se va a dar cuenta que se fue. Pero los que se van a tener un cuerpo incorruptible para toda la eternidad con Dios. Nosotros seremos arrebatados, dice Pablo, por el Espíritu Santo, sacados del mundo en un abrir y cerrar de ojos, y nuestros cuerpos serán transformados. Y Pablo dice, lo corruptible se vestirá de incorrupción, y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Si Dios hizo un cuerpo de barro un día, ¿cómo no va a poder hacer un cuerpo incorruptible? Es el mismo creador. Dios no está muerto. Él es eterno y vive en la eternidad. En 1 Tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo describe cuando Dios nos venga a buscar. Mire, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, dice, versículo 15, vamos hasta el 18. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, porque Jesús, cuando viene a buscar a su iglesia, se queda en las nubes y allí lo vamos a encontrar. Ahí todavía el mundo no le verá, nosotros sí le veremos, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y lo leemos, lo recontraleemos porque esto nos alienta. Este es el día del viaje. A los corintios Pablo les enseña que los creyentes oiremos una trompeta desde los cielos y en un segundo antes, luego de la trompeta,
un segundo antes y después el arrebatamiento. A los tesalonicenses les vuelve a repetir lo mismo. Jesús vendrá en las nubes y nos llamará después que suene la trompeta. Pablo lo dice así, a la final trompeta. Es una figura tomada del ejército romano. También el apóstol Juan, cuando habla en Apocalipsis, habla de la trompeta. Y hay que entender un poquito, Dios usa elementos temporales, los cuales el mundo puede entender, para poder comparar lo espiritual. Así que, mire, le cuento algunas cosas que las tuve que estudiar para venir a traérselas acá. Dios usa estas figuras de la trompeta, en otras ocasiones habla de legiones, cuando Él dice, si yo quisiera pediría a mi Padre ángeles para que me vengan a ayudar y Él me mandaría 12 legiones de ángeles. Los hombres sabían lo que era una legión romana, miles. Bueno, dice miles de soldados. El Señor Jesús dice, si yo pidiera a mi Padre, Él me mandaría 12 legiones. Imagínense la cantidad de ángeles que vendrían. Pero lo hacía en forma ilustrativa. En este caso, Pablo usa la ilustración de la trompeta. Le explico. Los romanos, esto bajado de internet, los romanos cuando iban al campamento, iban a el campamento, tocaban 3 trompetas. La primera trompeta significaba despertar y guardar las carpas, porque acampaban en un valle, el ejército, cuando sonaba la trompeta, normalmente en el ejército se le llama Diana, la trompeta de Diana de la mañana, era para despertar, desarmar las carpas y estar prontos. La segunda trompeta significaba hacer fila, esto es formarse. Tenían que formarse, tomar forma de ejército. Y la tercera y última trompeta significaba marchar. La tercera y final trompeta en la legión romana significaba marchar. Cada toque de trompeta era distinto, los soldados la conocían. Ahora, San Pablo habla de esta final trompeta. A la final trompeta, cuando suene la final trompeta, porque la gente sabía que la final trompeta significaba marchar. Y esta trompeta la vamos a oír solamente los creyentes, el mundo no la va a oír. Es un sonido espiritual para nosotros. Cuando suene la última trompeta, esto significa que ha llegado el día del rapto. Hay que marchar. Pero esto va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Así lo dice Pablo. Ahora, a ver, pensemos un poquito. Yo tengo anotado aquí lo que venimos hablando. La trompeta. Suena la trompeta. Jesús viniendo en las nubes. La voz de Jesús llamándonos desde las nubes. Nosotros siendo arrebatados. Los muertos en Cristo resucitando. Nuestros cuerpos siendo transformados. Todo esto en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted lo puede entender? Nosotros para hacer todo esto necesitaríamos, no sé, un tiempo bastante importante. Suena la trompeta, avisarle que Jesús ya empiece a venir y luego esperar que la voz del Señor nos llame desde las nubes. Nosotros en ese momento diciendo, bueno, prepárense, ahora vamos a ser arrebatados y luego, primero tienen que ir los muertos que resucitan y después nosotros, y bueno, no solamente arrebatados, tenemos que ser transformados, todo en un abrir y cerrar de ojos. Usted pestanee, ese será el tiempo que necesita Dios para hacer todas estas cosas. Y ningún ojo humano lo verá. Sí lo que verá es la ausencia de los que se fueron. Imagínese por un momento. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo será? Solamente Dios lo puede hacer, pero lo que va a pasar sí lo podemos imaginar. Porque
Dios es todopoderoso para hacer las cosas sin que nosotros la podamos llegar a entender bien hasta que lleguemos al cielo. Pero millones de personas desaparecidas en el mundo. El mundo enloquecerá. No sé. Algunos dicen que le van a echar la culpa a los extraterrestres, como que han sido raptados tanta gente de este mundo. Accidentes por todos lados, porque imagínense un chofer de un colectivo creyente, Dios se lo lleva. Ese colectivo se va a estrellar. Gente que maneja automóviles, que tienen a Cristo, Dios se los lleva, esos coches se van a estrellar. Con el resto que está en el coche que no eran creyentes. Un piloto de avión, puede ser que el copiloto no sea creyente, pero si los dos son creyentes, ese avión se va a estrellar. Un capitán de un barco, no sé, un motorman de un tren. Va a haber accidentes por todo el mundo y desaparecidos por todo el mundo. Gente a los gritos que desaparecieron sus familiares. Esposos, esposas, uno era creyente, el otro no, dice la Biblia. Uno será tomado, el otro será dejado. Esposos a los gritos que desapareció la esposa, que estaba conversando con él en la cama y desapareció. O la esposa preguntando y desesperadamente buscando al esposo, o sus hijos. Imagínese el caos que ocasionará esto, porque nadie verá con los ojos naturales lo que está pasando a nivel espiritual. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice Pablo, cierra este capítulo aquí diciendo, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cualquiera de este mundo diría, ¿para qué trabajan tanto los evangélicos si se van a morir como cualquiera? No. Eso es lo que no terminan de entender. Trabajamos con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, porque sabemos que tenemos vida eterna, mi estimado. Para nosotros la muerte no es el fin. La muerte es un trámite para llegar a la eternidad. Así que sabiendo, dice Pablo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que la muerte ha sido vencida. Ha sido vencida por la resurrección del Señor. Y Él dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. Sabiendo que tenemos un destino eterno. Sabemos a dónde vamos. Sabiendo que seremos transformados y si a alguno le toca partir de este mundo en forma temporal por este tiempo, también sabemos que seremos resucitados como Cristo lo fue. Y sabiendo también que nos espera una vida eterna en una ciudad celestial con Cristo y con tantos seres amados. Sabiendo que nuestro trabajo no es trabajar de balde. Nuestro trabajo tiene recompensa eterna. Tiene un fin maravilloso. Hemos sido creados para Dios, dice el libro de Colosenses. Dios nos creó para Él, en Él y por Él. Hemos sido creados para Dios. En la próxima charla que tengamos acá, vamos a ver un poquito cómo será la nueva vida que tendremos en la ciudad celestial. Un lugar sin corrupción, un lugar eterno. Hoy hemos visto que necesitamos un cuerpo sin corrupción para vivir allí. Un lugar, dice la Biblia, donde el orín no corrompe, donde no hay ladrones, donde no existe la maldad. No hay corruptos ni corrupción. Allí está la paz de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, pero sobre todo el amor de Dios. Y los que viviremos allí, seremos no solamente inundados por ese amor, sino también
llenos de ese amor para que lo practiquemos y lo compartamos. Mi estimado amigo o amiga que me estás viendo, quizás alguien te pasó el link y estás pensando, me suena todo tan fantasioso. Por supuesto, necesitas la revelación. Hasta ahora estás recibiendo una información de alguien que tiene la revelación, en este caso, quien te habla. Pero tú necesitas la revelación, la confirmación de esta palabra para que se haga realidad en tu vida interior. Así que abre tu corazón. Dile al Señor que quieres que Él entre en tu vida. Y te aseguro que tu vida va a cambiar. No porque de pronto te vas a transformar en buenito o buenita, sino que el bueno va a entrar en ti. El único bueno en todo el universo, que es Dios, entrará en tu vida. Y Él va a hacer que tú cambies. Si tú quieres experimentar estas cosas hermosas y saber a dónde vas a ir el día que partas de este mundo, tienes que invitar a Jesús a entrar en tu vida. Y Él va a hacer el resto. Si lo quieres hacer, yo no sé cuántos me están mirando por primera vez, pero quiero guiarte en una oración. Simplemente repite conmigo esta oración. Vamos a hablar con Dios que está en el trono, el Creador, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que envió a Jesús para morir por los pecadores, para que los pecadores pudieran un día llegar a Dios. Así que repite conmigo esta oración y hazla de corazón. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, vengo a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien tú has enviado por mí, para que yo pudiera ser libre y salvo. Pido en el nombre de Jesús, Padre mío, que hagas el milagro en mí de la salvación. Quiero que entre Jesús en mi vida. Quiero que Él sea el dueño de mi vida. Que entre y me hable y me enseñe a mi mente, a mi alma, a mi espíritu y llene todo mi cuerpo con su Espíritu Santo. Padre, perdona mis pecados, mis errores. Perdona, Señor, mis rebeliones, mi orgullo y muy especialmente mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Tómame de tu mano, Señor, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy muchas, pero muchas gracias, porque sé que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Si lo ha hecho con fe, bienvenido al reino de Dios. Usted tal vez no sintió nada o ha sentido alguna emoción, pero ahora, cuando termine este programa, entre en una habitación, cierre tras de sí la puerta y hable con Dios. Hable, abra su corazón. No repita ningún rezo, hable lo que tiene en el corazón, lo que le quiere decir a Dios, dígaselo. Y Dios que ve en lo secreto, lo va a recompensar en público. Recuerde lo que le digo. Y recuerde también que estamos por este mismo canal los miércoles como hoy a las 9 de la noche y los domingos también a las 9 de la noche, cuando usted está en familia en casa. Puede escuchar un mensaje como este para su vida eterna. Dios le bendiga mucho y lo esperamos siempre. Y para todos los hermanos, hermanas, pastores, pastoras, creyentes y ya iglesias que nos ven, amigos que nos ven de los países limítrofes, familiares,
aparte de mandarles un gran abrazo, ruego a Dios, con toda la producción, que Dios pueda revelar a cada uno, cada día más, esta vida eterna que es maravillosa y de la cual la Biblia nos dice que la tenemos que recordar y hablar entre nosotros de estas cosas, más cuando la venida del Señor se acerca. Prepárese para el paraíso. No se prepare para la tumba. Prepárese para el paraíso. Les mando un gran abrazo y en el nombre de Jesús sean bendecidos desde la mollera hasta los pies. Amén. Los esperamos en el próximo programa. Dios les bendiga muchísimo.